derechos humanos. Y en ese marco, decirles que para nosotros esta es hoy día una actividad fundamental del quehacer del Centro de Estudios y Promoción de los Derechos Humanos, porque hablar de autonomía y hablar de autodeterminación en esta región, de autonomía y autodeterminación del pueblo mapuche, con nuestros invitados hoy día, y en ese sentido le damos la bienvenida y saludamos a Richard Caifal, abogado, a también Héctor Yaitul, al político Francisco Huenchumilla y a nuestro profesor Jorge Pinto, quienes van a conducir este foro que se realiza en esta casa, la Universidad Pública de la región de la Araucanía, y que esperamos sea un aporte a la construcción de diálogo, a la construcción de otras formas de interculturalidad y a la construcción de otra realidad, otra construcción regional, que queremos que supere lo que escuchábamos hoy día en las canciones de nuestros compañeros Rolo de Maquihue, que también nos acompañaron. Eso, muchas gracias y los dejo con las personas del foro. Buenas tardes. Bueno, Chartomay. Si hubiese alguna pregunta o terminamos. Y atrás también hay una. ¿Dos preguntas serían entonces? Perfecto. Una y dos. ¿Hay micrófono o...? Así nomás, igual me escuchan yo creo, ¿no? Sí, se puede escuchar. Ya. Mari Copuché, soy Adriana Vergara Asmán, que vengo de Coquimbo. Yo le quería hacer una pregunta a Lamien Héctor Yaitul y a Francisco Huenchumilla. Quisiera saber en qué se igualan o se diferencian entre la táctica o la estrategia entre ustedes dos sobre la nación, sobre el Estado plurinacional. No sé si me comprendieron. ¿Cómo vamos a tener una autonomía si no tenemos la posibilidad de vivir en nuestro propio idioma, ya sea en esta región o en Santiago, donde también viven millones de gente que se siente mapuche, que por lo tanto es mapuche? ¿Qué pasa con los niños de los jardines infantiles, que se supone que son interculturales, donde aprenden a hablar castellano y un par de palabritas? ¿Dónde está la pedagogía aquí en la Universidad de la Frontera enseñando para que haya profesores que puedan enseñar y reproducir una cosmovisión diferente? ¿Cómo vamos a reproducir una cosmovisión que hay que vivirla a través del español o del castellano, colonizador, hasta de todo, a través del lenguaje? Entonces, me parece bien divertido hablar de autonomía, de regionalismo, si no podemos vivirlo, leerlo de nuestra propia cosmovisión. ¿Quién contesta primero, Héctor? Yo tengo una pregunta sobre a Richard Caifal y también y a Camila Chumilla sobre qué piensan sobre la violencia política, que es parte de una legítima defensa como para los sectores que están en resistencia. ¿Consideran que la violencia política puede ser parte de una legítima defensa mientras se están vulnerando los derechos humanos día a día? Partimos por Richard. Bien, por supuesto que hay primero un repudio a la violencia que hoy día se ejerce en diversas comunidades indígenas. Eso nadie lo puede desconocer también. Y tú lo planteas en los términos de la legítima defensa, y eso también en cierta medida el derecho internacional lo consagró, lo pensó, digamos, cuando se habla del supremo derecho de la rebelión. Y todos estos procesos políticos, como lo planteó don Francisco, se han dado en momentos de crisis. Nada ha sido dado, no hay ninguna concesión graciosa, como dirían algunos, ¿cierto? Esto no es gratuito. Disculpe un poquito, pero hablemos de ahora más que de derecho institucional
nacionales, internacionales. Ahora mismo usted quizás se despidió de su hija. Se está poniendo en riesgo el derecho a la libertad de la vida de su hija. Usted no actúa como padre, como dueño de un núcleo de familia, como representante de una comunidad. ¿No aplica la autodefensa? Eso es lo que estoy tratando de explicar, digamos. Primero, es que claro, la deformación profesional lo lleva primero a lo objetivo, digamos. Lo objetivo es que eso ya se consagró, alguien lo pensó, digamos. Ya no está en el terreno de las hipótesis, eso se pensó. Y obviamente uno comparte que la violencia, eso es un síntoma. Y algunos lo han pensado como la causa de la situación regional. Incluso el ejemplo que otro día daba un Peñi, cuando un animal está herido, si tú lo quieres ayudar, incluso ese animal te va a patear, digamos. A ese nivel, o sea, somos una sociedad herida, maltratada. Y obviamente uno reacciona incluso a la mano que a veces lo quiere también sostener. Por eso uno comparte el ejercicio de acciones de esta naturaleza también, porque encuentra legitimidad en el actuar. Eso nadie, ¿quién podría cuestionar? Incluso acá hay un plano de lo que se hizo en el pasado. ¿Qué cosa más violenta, más brutal? ¿Cierto? El despojo del territorio, de la identidad, de la lengua. Eso es una violencia estatal que se ha mantenido en el tiempo. Y lo otro ya una cosa, la violencia física, pero la violencia institucional, que yo también la considero extremadamente grave, se ha repetido en el tiempo. Y eso obviamente uno lo comparte. La legitimidad, nadie puede dudar de la legitimidad. Incluso el trato que a ti te dan. Y sin tomar cosas muy de lo nacional, Nelson Mandela en su momento fue considerado el terrorista más grande, digamos, por la lucha del apartheid. Y todas estas luchas han sido criminalizadas. Claro, pero ustedes actúan de manera violenta, pero ¿qué otra situación, qué otra forma podría yo tener de defender el territorio? Lo hemos vivido también cuando uno solidariza con la gente que está en contra de las represas, en contra de las hidroeléctricas, en contra del desabastecimiento de los recursos hídricos. Y como también lo plantea tu pregunta, el tema de la lengua. Ahora, uno tiene que compartir, solidarizar y legitimar muchas veces este tipo de acciones porque son legítimas defensas de nuestros derechos y, como lo diría la legalidad, el supremo derecho de la rebelión. Ese es necesario. Así que eso por ahí creo que tenemos el argumento legal y además tenemos el argumento de nuestra historia. Y eso es lo que queremos proyectar también nosotros. Hablamos también en cierta medida de la resistencia a la resiliencia también. Tenemos que reinventarnos como sociedad, tenemos que proyectarnos hacia adelante. Obviamente estamos siendo golpeados, pero tenemos que tomar este camino, tenemos que tomar las crisis que hoy día tenemos como oportunidades. Son ventanas que se abren. Y esa ventana yo la quiero aprovechar. Si hoy día se está discutiendo el tema constitucional, yo no me voy a restar de esa discusión. ¿Por qué? Porque tenemos fundamento de sobra para instalar nuestras ideas. Las oportunidades tenemos que aprovecharlas. Para eso nos mandaron nuestros padres también a formarnos, para saber y aprender de dónde nos podemos tomar. Si el tema de mandar a los hijos a estudiar no era solamente por un tema de movilidad social, era netamente estratégico, de lógica política, de aprender la lógica política del otro. Y en esto el tema de la violencia, bueno, legítima, respaldada, compartida y solidarizada. Bueno, se han hecho 3 preguntas muy sustantivas, realmente. Hay una pregunta sobre el Estado plurinacional, hay una pregunta sobre la lengua y hay una pregunta sobre la violencia política. Entonces son 3 temas muy cototos, como se dice. Sí, podríamos estar, como dice Víctor. Pero 5 minutos no dice el profesor. Seco. Bueno,
La pregunta sobre el Estado plurinacional. Mire, una explicación. Existe lo que se llama la comunidad cultural y la comunidad política. La comunidad política es el Estado. Pero el Estado es una creación, una ficción jurídica, que se crea sobre una cierta realidad. Es lo que yo explicaba delante, lo que le pasó a Francia, que creó el Estado francés e hizo una ficción de que existían solamente los franceses. Pero la realidad sociológica era que existían a lo menos 7 pueblos. Entonces hay una concordancia entre el Estado como ficción jurídica y la realidad sociológica que dicen que existen muchos pueblos en un Estado. Entonces yo le quiero decir a ustedes que en el mundo el 90% de los estados son plurinacionales. Estados Unidos es un estado plurinacional. Canadá, Rusia, Alemania, Gran Bretaña, Francia, España, China, Japón. Estados uninacionales en el mundo existen muy pocos. Portugal puede ser uno, Irlanda puede ser otro. Pero el 90% de los estados son plurinacionales. Chile es uninacional porque jurídicamente el Estado dice que está el Estado y la nación chilena. Y eso es mentira. Porque aquí está el Estado chileno, pero sociológicamente aquí hay pueblos originarios. Y existen a lo menos 9 pueblos originarios. Entonces el Estado está haciendo una ficción que no corresponde a la realidad. Y entonces dice, Estado chileno, una nación la chilena. Y yo le digo, ¿y los otros 9 pueblos dónde están? No están. Entonces yo digo como político, sinceremos esta situación. Chile es un Estado plurinacional porque su realidad cultural y sociológica dice que está conformado por muchos pueblos y naciones. Otra cosa es que jurídicamente el Estado diga una cosa en la letra, en la Constitución. Entonces hay un profesor muy conocido de historia y panelistas en la televisión con los cuales yo me he encontrado en numerosas oportunidades, ya sea en la tele o en otras discusiones, que me dicen que los mapuches no existen. Entonces, bueno, ese es el argumento, digamos, del racismo chileno. Entonces, yo desde el punto de vista político, porque esa es mi clave, y la lógica en que yo me muevo, yo digo que Chile tiene que sincerarse, mirarse al espejo y se va a dar cuenta que en su realidad tiene pueblos originarios que son anteriores al Estado chileno. Y ese es el título que le dan los pueblos indígenas para pedir esto. Porque los inmigrantes que están llegando y que han llegado, los alemanes, los suizos, hoy día los dominicanos, los haitianos, los dominicanos, son personas que vienen voluntariamente para acá a buscar un mejor destino de trabajo y de empleo. Así como los chilenos antiguamente se fueron a Argentina o después se fueron por el mundo cuando fueron exiliados. Nosotros somos pueblos originarios que existimos antes que existiera el Estado chileno. Y el Estado nos invisibiliza mediante una argumentación jurídica en la Constitución política desde que se creó este Estado chileno. Entonces yo digo que ahí nosotros tenemos que sincerar políticamente esta situación. Si yo como Estado reconozco que soy plurinacional, voy a reconocer a los pueblos indígenas como actores políticos que tienen que estar en la comunidad política que es el Estado chileno. Y si los reconozco, van a estar reconocidos como sujetos colectivos, como sujetos de derechos colectivos, entre los cuales el más importante es la autodeterminación. Si yo quiero tener derechos colectivos, el más importante es la autodeterminación, entonces necesito un Estado plurinacional, para que el Estado reconozca la existencia de pueblos. Por lo tanto, el pueblo es un sujeto colectivo titular de derechos colectivos, entre los cuales el derecho colectivo, aparte de la lengua y otras cosas, está naturalmente la autodeterminación. Entonces, por eso que yo planteo políticamente la existencia de un Estado plurinacional.
Lo segundo, respecto de la lengua, mire, nosotros no hemos hablado de ese tema porque no es el tema de la conferencia, del foro. Pero le quiero decir una cosa, que si usted habla de pueblo o de nación, implícitamente está hablando de la lengua. Porque una de las cosas esenciales y claves para la existencia de un pueblo o de una nación es la lengua, como una referencia clave. En Chile, para que vean ustedes de qué manera nosotros tenemos este Estado monocolor, no ha sido posible obtener el reconocimiento del mapudungún como lengua oficial. En otras partes del mundo existe, no es cuento. Ustedes ven que en Paraguay todo el mundo habla guaraní y habla castellano, hasta los jugadores de fútbol cuando vienen aquí se hablan en guaraní. Nosotros no, pero no es el tema de esto, y por supuesto que esto sucede porque el Estado chileno, al igual que hizo el Estado francés en el siglo XVIII y XIX, hizo toda una política oficial para liquidar a las otras lenguas. Y a nosotros nos hizo exactamente lo mismo porque la sociedad dominante quiso invisibilizarnos, entre otras cosas, quitándonos la lengua. Y hubo tiempos pasados, yo que soy más viejo que todos los que están acá, les quiero decir que ese es el drama de muchos de nosotros, que nacimos chicos y nuestros padres no querían que nosotros aprendiéramos mapudungún porque se nos iba a tragar la lengua y se nos iban a reír de nosotros, nos iban a hacer bullying, como dicen hoy día. Y se iban a reír de nosotros, porque el racismo estaba ahí. Yo lo viví, que yo nací en la parte urbana. Entonces, claro, eso es toda una generación que hemos vivido eso. Entonces, ¿cómo no va a ser importante la lengua? Entonces, es vital para la existencia de un pueblo la lengua. Entonces, esa es mi respuesta y por lo tanto va por ahí la cosa. Clave. Entonces, la lucha del pueblo mapuche es por todas estas cosas, también por la lengua. Felizmente, hoy día hay una revitalización de estas cosas. Y hay una revitalización de la cultura. Cuando yo era niño, el huatripanto no existía. Existían las pruebas de San Juan. Entonces metíamos una papa debajo del catre o un calcetín cortado y hacíamos una prueba. El huatripanto hoy día tenía una revitalización producto de la lucha del mundo mapuche por su cultura y por la lengua. Es un proceso. Es un proceso. Respecto de la violencia, quería la miel. Mire, yo quisiera repetir aquí una cosa que he dicho. No soy yo dirigente del mundo mapuche. Nunca lo he sido. No soy dirigente del mundo. Yo quiero que ustedes me entiendan eso. Yo soy un político. Con toda la carga que eso significa. Entonces, mal podría yo criticar al mundo mapuche por las diversas tácticas o estrategias que tienen. Es el mundo mapuche con sus dirigentes los que tienen que resolver las distintas estrategias de lucha que tiene para enfrentarse el Estado chileno a la sociedad y a los avatares de la historia que nos ha traído el reduccionismo, el racismo, la pobreza, el aplastamiento por el Estado chileno y la sociedad. Yo no le voy a dar una receta a los dirigentes mapuches respecto de cuáles deben ser sus métodos estratégicos para enfrentar sus cuentos. Pero le puedo dar una respuesta como político. Y como político, yo no soy partidario de la violencia política. Y no soy partidario porque yo como político, como abogado y como profesor también de la universidad y mi formación intelectual, tengo una mirada larga de la historia. Y la mirada larga de la historia me dice a mí que el hombre durante miles de años luchó contra la intolerancia y la violencia. Mire, la larga lucha de la humanidad es contra la intolerancia. La intolerancia de la Inquisición. Hoy día vamos a 500 años de la Reforma Protestante del año 1517.
que fue la lucha contra la intolerancia de la Iglesia Católica y su Inquisición. La violencia política era el método mediante el cual se vivió la humanidad hasta el año de la Revolución Francesa, en que, como dice un profesor y filósofo político italiano, la diferencia entre la democracia y la dictadura es que en la dictadura las cabezas se cortan y en democracia se cuentan. Los reyes absolutistas, los emperadores de todo tipo, simplemente a ti no te gustaba y te mataban y te cortaban la cabeza. Entonces, con la revolución inglesa, francesa y americana, hace 300 años partió otro cuento. Una manera diferente que llamamos democracia. Ahora, ¿qué es un sistema imperfecto? Bueno, pero si los seres humanos somos imperfectos. Pero esto responde a una vieja pregunta que hizo Platón hace 2500 años. Y Platón se hizo la siguiente pregunta: ¿y los seres humanos cómo debemos vivir? Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo debemos vivir los seres humanos? ¿Debemos vivir entre nosotros matándonos los unos con los otros? ¿Debemos vivir no llegando a acuerdos? ¿Cómo debemos vivir? Cuando somos dos, de repente hasta cuesta vivir también, pues. Si a mí mi señor ya no quiere que me siga metiendo en estas cosas, porque estoy medio viejo. Entonces cuesta cuadrar la caja entre dos. Imagínate cómo cuesta cuadrar la caja entre 17 millones que somos nosotros. ¿Cómo cuadran la caja los 300 norteamericanos? Mira lo que tienen los norteamericanos hoy día, con el caballero que tienen ahí. ¿Cómo cuadran la caja los 1.300 millones de chinos? Entonces hay un método de búsqueda de los acuerdos para poder sobrevivir y salir adelante. Ahora que la vida es cruel y es difícil, y cuando los pueblos son débiles y pobres y son aplastados por los colonizadores primero o por el Estado, surge entonces la violencia simbólica, el ninguneo, la ironía, el maltrato, la discriminación, el aplastamiento. Pero si nosotros para la sociedad regional nosotros somos los indios, si esta sociedad está segmentada porque hay un colegio para los ricos, para los menos ricos, para los menos ricos, para los menos... Y para eso yo podría haber metido uno de mis hijos por mucha plata o por haber sido un abogado distinguido en el colegio alemán aquí. No, pues. O en Chumilla tendría que ir al liceo, como lo fui con mis hijos. Esa es una sociedad racista. Y por eso digo yo, si los hijos de colonos hubieran estudiado con los hijos de mapuche en un mismo colegio, hoy día serían amigos y podrían conversar y a lo mejor resolver los problemas. Pero esta es una sociedad regional segmentada, donde uno camina para el norte y el otro camina para el sur, no se encuentran nunca. Yo les quiero decir una cosa, yo fui diputado 12 años, fui alcalde de Temuco, con críticas muchos, porque ¿cómo puede ser alcalde de Temuco un tal Huenchumilla? Miren, yo me reuní recién me reuní con los dirigentes de la multigremial, los conocí personalmente cuando yo fui intendente. Y yo les dije a ellos, pero yo sí fui diputado, fui autoridad, ¿por qué no me invitaron a conversar? Nunca nos encontramos. Fui alcalde, nunca estuve en sus reuniones sociales, nunca nos encontramos. Como estamos hoy día, porque aquí el obispo nos invitó a comer, aquí estamos sentados los 8 que estamos aquí. Y ustedes no me conocían que yo fui diputado, no me conocían que fui alcalde y autoridad en esta región. Entonces, ¿de qué sociedad estamos hablando aquí en la región de la Araucanía? No tenemos integración, ¿por qué? Probablemente no hablaron conmigo porque yo me llamaba Huenchumilla. Si me hubiera llamado Hondurraga, no sé, con permiso, capaz que haya un Hondurraga aquí, ¿ah? Hubiera invitado probablemente a todas sus comidas. Entonces yo digo, tenemos una sociedad quebrantada. Tenemos un mundo político que le ha ofrecido a este mundo mapuche, este mundo y el otro. A mí me da vergüenza casi cuando me dicen, programe los candidatos presidenciales. Reconocimiento constitucional. Eso yo lo vengo escuchando del año 89. Y por eso que yo soy crítico incluso del propio gobierno de la coalición a la cual yo pertenezco. Porque en esta materia soy disidente, como soy disidente en muchas otras.
Y tengo otras coincidencias, por supuesto. Si la política no se agota para el Estado en el asunto mapuche, hay 20.000 temas en los cuales yo pueda coincidir. Y yo quiero ser un político completo, no un político encasillado solamente en los temas mapuches. Entonces, yo digo, y lo he dicho públicamente, cuando sectores dicen, mire, querella, militarización, carabinero, yo le digo, pero si este es un proceso social, lo que hay que hacer es por qué sucede lo que sucede, por qué hay violencia política acá en la región. Entonces, el discurso que yo hice como intendente fue decir, mire, efectivamente que hay un problema de violencia política y está en la literatura, por lo demás esto de historiadores mapuches. El mundo político entonces equivocó el diagnóstico porque dijo, mire, este es un problema de orden público, este es un problema de seguridad, y le entregó la solución a los carabineros, a los jueces y a los fiscales. Y yo he dicho, detrás de esto hay un problema político, porque hay un pueblo que demanda al Estado que le restituya lo que le arrebató hace 130 años atrás. Y 130 años atrás, me dicen, será mucho tiempo, no es nada en la historia. ¿Y si acaso esos 130 años atrás nosotros no le ganamos la guerra a Perú y a Bolivia y hoy día nos tienen en La Haya? ¿Y ese problema está vigente? Entonces 130 años no es nada. Porque el pueblo mapuche se puso de pie y dijo, miren, ¿sabe qué más? Estado de Chile, devuélvame lo que usted me quitó. Y el Estado de Chile le dijo, bueno, pero es que estas tierras se las entregué a los colonos. Pero esa responsabilidad del Estado, de haber creado esta situación en que hoy día los descendientes dicen, tengo mi escritura. El responsable es el Estado de esto. Y entonces, frente a este cuadro, yo entiendo que muchos jóvenes mapuches digan, miren, ¿saben qué más? Yo no le creo al Estado, no le creo a las instituciones. Yo lo he dicho públicamente. Y entonces cuando la gente deja de querer las instituciones, deja de querer el Estado, porque en cada recodo del camino que se encuentra el pueblo mapuche con el Estado sale de perdedor, entonces hay jóvenes que dicen, miren, ¿saben o qué otro camino? Que la violencia política. Eso es lo que yo le digo a los políticos y a los candidatos presidenciales, salvo los de la derecha, todos me llaman para conversar conmigo. Y yo le hago el mismo discurso, el mismo análisis. Este es un problema político que se soluciona mediante la política. Por lo demás, este tema del mundo mapuche se ha visto en otras partes del mundo. Esto no es nuevo entre nosotros. Pueblos indígenas de otras partes del mundo han seguido este mismo proceso. Pero ha llegado un momento de maduración política de la sociedad mayor que ha dicho, mire, ya vamos a conversar. Por eso yo he dicho, vamos a conversar, pues, y tenemos que conversar. Y cuando Héctor hizo una declaración en una entrevista que le hizo el diario La Tercera, diciendo, estamos dispuestos a conversar y una tregua, yo le dije al mundo político, bueno, yo, si hubiera sido presidente de la República, tomo eso y digo, bueno, vamos a conversar, pues señor, sentémonos a la mesa con todos los sectores y digamos cuáles son nuestras posiciones, tengamos voluntad política. Lamentablemente, a este juicio, yo veo que hemos avanzado sin una cosa. Nosotros colocamos el tema de la Araucanía en la agenda nacional. Hoy día está en el debate. Hoy día los candidatos presidenciales es insoslayable que tengan que referirse en sus programas a este tema. Y los periodistas le preguntan, y estamos ahí. Yo como político creo que ese es el camino político. Pero ese es mi punto de vista. Si fuera dirigente mapuche no sé cuál sería mi respuesta, querida hermano. Pero como dirigente político quiero decirle que responsablemente trabajo modestamente en esa línea. Muchas gracias. Voy a seguir el orden, pero igual entiendo que son temas como para abordarlos más en profundidad, los que se han propuesto, digamos, en las preguntas. Voy a seguir el mismo orden respecto de la posibilidad de declarar un Estado plurinacional. La impresión que nosotros tenemos desde la CAM,
desde el movimiento autonomista y revolucionario es que a partir del momento en que se agudizan las contradicciones entre nuestro pueblo, entre nuestro pueblo y el Estado chileno, hay un nuevo tipo de relación que en la actual etapa ciertamente ha entrado a agudizarse en la confrontación. De hecho, nosotros planteamos como parte del proceso de acumulación de fuerzas desde nuestra mirada, desde nuestro horizonte, pasar de la insubordinación a la rebeldía y de ahí a una plataforma más política desde la lucha mapuche, con el restablecimiento de la resistencia y la confrontación contra el poder de dominación. En ese marco, nosotros planteamos efectivamente el restablecimiento del Huaychán, entendido tal vez hoy día con una dimensión de ese proceso que llevaron nuestros antepasados para hacer frente a una guerra de ocupación y de exterminio en la que se vieron envueltos. El restablecimiento del Huaychán y la acción política de otras figuras como la de los huaychafes marcó ciertamente un antes y un después en la forma de hacer política del movimiento mapuche.